Fate Series, esa saga que es jodidamente inmensa y por no decir infinita. Infinita no porque se acaba, o sea, puedes tú terminar todo lo que hay de Fate, ya sea no solo en anime, sino que en manga, en novelas ligeras y en novelas visuales, pero probablemente saquen algo nuevo al día siguiente después de terminarte todo Fate, y creo que es algo que todos los fans fateros de verdad amamos. Y entre esa inmensidad de obras que ya hemos tocado alguna que otra en el canal, como Fate Type Rayline, que tendréis aquí la primera review que le hice a dicho manga, hoy os vengo a traer otro manga, pero en este caso es un manga más curioso, no es un rollo manga como Fate Type Rayline o Fate Strange Fate, que también le dedicaré un vídeo próximamente, sino que un manga paródico, pero que yo creo que está bastante interesante. Y es que es así, como habéis visto en el título, un manga en el que Arturia es la Master, en la que se cambian las tornas y en vez de ser Shirou el Master y Arturia el Servant, aunque ya sabemos todos que en el futuro Shirou ya se convierte en un Servant, tenemos una nueva Saberface añadida a la colección, ¿vale? Que ya la mencioné de hecho en el vídeo que hice hablando sobre la Saberface y la Ringface, que si quieres saber por qué existen estos personajes tienes ese vídeo ahí bastante interesante para verlo, pero como ya digo, es una nueva Saberface y simplemente hecha por y para la parodia, ya que sí, Shirou es Master y Servant, pero Arturia simplemente es Servant, así que ¿por qué no hacemos que Arturia, al menos en un manga, sea Master? Y esto confirma, ya que todos los mangas son canónicos dentro del mundo de Fate, ya sea más paródico o menos paródico, confirma que en alguna línea temporal del universo de Fate, Arturia es la Master de Shirou, bastante XD, además que es un Shirou bastante interesante, ya que no es Archer, sino un Shirou, tal cual Shirou, pero mamado, ¿sabéis? En plan, pero Shirou mamado ahí, enseñando pectoral, pero no es Archer, ¿no? O sea, por lo que parece no es Archer, no tiene el pelo blanco, etcétera, ni tampoco tiene la piel así morena como yo, no soy Archer. Ojalá. Pero es un manga que transcurre muy rápido, o sea, bueno, se hace rápido de leer, pero también porque es extremadamente corto, son tan solo 7 páginas, ya digo, simplemente es un mini manga que se creó pura y exclusivamente para hacer la broma, pero solo por hacer esa broma han hecho que exista un universo en el que Saber es Master de Shirou. La verdad es que me encantaría ver que este manga se desarrollase un poco más, aunque tiene toda la pinta de ser muy comedia, estaría guapo ver realmente un manga en que, aunque predomine la comedia, haya acción y haya algo de historia, y ver como una ruta, por así, una ruta entre muchas comillas, en la que Shirou es el Servant de Arturia. Yo creo que estaría bastante interesante, y tampoco lo veáis tan descabellado, que puede que a algún autor le mole esta idea y puede que la desarrollen más adelante, como sucedió con otros mangas. Yo creo que podría estar bastante guay. Yo creo que si alguien presentase una historia de este rollo en la que Arturia es la Master y Shirou es el Servant, y le presenta una buena idea a Nasu, a Taimon, yo creo que aceptarían de cabeza el aceptar un manga de ese estilo, porque estaría bastante interesante, y yo como espectador y feitero la verdad es que me encantaría verlo, porque sí, está gracioso leer este manga, ya digo, de 7 páginas, las que vemos que le está cuidando Merlin a Arturia y le cocina la comida, aunque acaba cocinando la Shirou, pero está bastante entretenido, pero estaría muy guapo de verdad poder ver esto pero más desarrollado, ¿no creéis? O sea, quiero que me digáis vuestra opinión por los comentarios, quiero que me digáis también si conocíais este manga o tan solo conocíais a la Master Arturia pero no habéis leído este manga. Ya digo que está bastante interesante ver cómo literalmente se sacan líneas temporales, se sacan mangas, se sacan historias nuevas del culo, aunque luego ni siquiera la vayan a utilizar, pero la verdad es que es un concepto muy interesante, el cual a mi opinión creo que está muy desperdiciado, y yo creo que opinaréis lo mismo que yo. Un concepto en el que el Master es Arturia, ver a Arturia desde atrás, no lo hemos visto nunca desde atrás, hemos visto a Arturia siempre peleando al frente, usando Excalibur, partiéndose la pana, reventándose contra Berserker, teniendo una batalla increíble contra Rider. Hemos visto a Saber en diferentes formas, pero nunca hemos visto una Saber tranquila. Bueno, sí, a ver, en el anime de Emiya-san en el que cocina, sí, ahí está tranquila, pero todos son amigos y todos son normales, por así decirlo. Pero no hemos visto a una Saber más que tranquila, sino que desde el punto de vista del Master, desde el punto de vista en el que el espectador podría estar, es decir, en el que nosotros podríamos ser el Master invocando a un Servant. Incluso, como veis, en el propio manga nos posicionan exactamente igual que con Shirou, es decir, está en el almacén donde apareció Arturia en Stay Night, pues en este caso aparece Shirou, y claro, no se lo esperaba. Yo creo que está muy guapo, muy interesante, y os digo que este tipo de cosas están bastante guays, ir indagando dentro de, bueno, del mundillo de manga de Fate, ¿no? Porque ya el mundo de anime de Fate es muy grande, pero el mundo del manga es aún más grande, y luego si ya nos metemos en las novelas ligeras, bueno, literalmente es fliparlo al máximo. Así que quiero que me digáis en los comentarios si queréis que traiga más vídeos comentando diferentes mangas, ya sea reviews como mangas más largos como Fate Time
Rave que me voy a traer con Fate Strange Fake, sino que también, bueno, reviews, comentarios, etcétera, de algún manga que a lo mejor sea más corto o un manga que no tenga tanta importancia, o sea, tanto. Puede que traiga algún vídeo, en plan, me lea el manga yo fuera de cámaras y posteriormente traiga como una review o un comentario, un único vídeo referente a dicho manga. Si queréis que lo traiga, dejádmelo en los comentarios, que yo lo traeré encantado. Lo dicho, si te ha gustado mucho este vídeo, deja un buen like y, como he dicho muchas veces, suscríbete a este canal si te gusta Fate. O sea, si te gusta Fate, este es tu canal. O sea, no puedes irte de aquí sin suscribirte, porque somos el mejor canal de Fate de todo YouTube. O sea, y aunque no lo seamos, yo me lo creo y eso es lo importante. Así que ayúdame a que sea realidad y no sea solo un sueño mío. Lo dicho, gente, muchísimas gracias por haber llegado a este punto del vídeo y nos vemos en un próximo vídeo en el que ojalá os enseñe un manga en el que yo sea el Servant. Sayonara.